Bienvenidos al resumen de la segunda jornada de la Vuelta a Andalucía en territorio español. Hoy Miguel Ángel López e Iván Sosa cumplieron una muy destacada actuación en la jornada, quedándose con los primeros lugares y escalando posiciones en la general. Ayer la fuga sorprendía al pelotón de favoritos, sacando una importante ventaja inicial que le sirvió para llegar a los metros finales y definir entre los escapados al ganador. El belga Ron Herreros del Sport Blanderet se llevó los máximos honores al pasar por delante del norteamericano Stephen Bassett en una discutida maniobra cuando desestabilizó con un toque al rival. Herregot se quedó con la primera camiseta de líder y a unos 30 segundos arribó el lote principal con todos los favoritos. Iván Sosa, Simon Yates y Superman López llegaron con el grupo, mientras que Mikel Landa se dio 50 segundos con el ganador. Hoy la etapa de 150 kilómetros planteaba un perfil de media montaña con casi 3.000 metros de desnivel positivo y 5 puertos categorizados a lo largo de todo el recorrido, destacando la llegada a meta que pica hacia arriba en los últimos 3 kilómetros finales, con un porcentaje medio de inclinación del 6%, y una zona de empedrado de 600 metros al cierre con promedio del 11%. Tras varios ataques y contraataques en los primeros 20 kilómetros logra establecerse la escapada. El polaco Kamil Maleki del Lotto y los españoles Raúl García del Kern Pharma y Martin Gotzón del Euskaltel Euskadi son los primeros en tomar ventaja. A un minuto viajaban John Barrenechea del Caja Rural y Diego Pablo Sevilla del Olo Cometa, quienes más adelante lograron conectar para consolidar la fuga de 5 ciclistas. El quinteto ha llegado a tomar una diferencia máxima de hasta 4 minutos. Y momentáneamente ponían a Maleki como líder virtual de la carrera. Además del intento por alargar la escapada a la mayor cantidad de kilómetros posibles, estaba el paso por los diferentes puertos distribuidos a lo largo del trazado. El pelotón permite que la renta se estabilice en los 4 minutos y rueda sin contratiempo alguno. Eso sí, controlando que esa ventaja no vaya a aumentar para evitar sorpresas como la de ayer. Se guardan piernas pensando en el duro final, pero también se mantienen los ojos abiertos. John Barrenechea se ha propuesto vestir la camiseta de montaña. Ha sacado los mayores réditos en los puertos y a falta de 40 kilómetros sabe que su objetivo está cumplido. Preciso en ese punto el pelotón marca un cambio de ritmo para aproximarse a los fugados. La diferencia decrece dramáticamente durante los siguientes kilómetros llegando a estar por debajo del minuto, hasta que una numerosa caída hace que aminore la marcha y la fuga tenga un pequeño respiro. En la caída se ve involucrado Miguel Ángel López, quien con una pequeña laceración en su pierna debe tomar la bicicleta de un compañero para no perder tiempo. Los ciclistas afectados no tienen mayores complicaciones en alcanzar el grupo y se compactan nuevamente. Al paso por el penúltimo puerto la fuga empieza a perder unidades. La neutralización es inminente, y ahí que Barrenechea y García intenten hacer un último esfuerzo para no ser controlados, aunque el fuerte ritmo que marca el lote termina por absorberlos a menos de 10 de meta. El tramo decisivo llega con el ascenso al muro final. Un numeroso pelotón empieza a depurarse tras el trabajo de Bahrein, Astana y Elinios. El hasta ahora líder Ron Herregot se descuelga y sufre. Wout Poels del Bahrein es el primero en intentar un ataque lejano. El hueco lo cierra inmediatamente Alessandro Covi del Emirates y sigue de largo. Superman López se va en busca de su rueda y con él Gonzalo Serrano del Movistar. Entrando al último sector empedrado, los dos perseguidores se ven bloqueados momentáneamente por una maniobra de Serrano, que en el intento por mantenerse zigzaguea y se interpone en la línea de carrera del colombiano. Covi asume la última rampa dándolo todo y le alcanza para pasar la meta 3 segundos por delante de López, quien a pesar de la caída y el incidente con Serrano ha logrado una gran actuación. Iván Sosa remando desde atrás logra acomodarse en el tercer lugar y Jack Hay del Bahrein Victorious arriba en cuarta posición. El nuevo líder de la general es el italiano Alessandro Covi, escoltado por el español Ander Okamica a 5 segundos y Miguel Ángel López a 8. Jack Hay es cuarto a 10 segundos con el mismo tiempo de Iván Ramiro Sosa, que es quinto. Y a 11 segundos quedan Dries de Benins, Simon Clark, Steph Kras, Cristian Rodríguez y el veterano Domenico Pozzovivo. Mañana una jornada muy similar a la de hoy con 152 kilómetros y 4 puertos de montaña, con una llegada en un falso llano de 2 kilómetros. Varias opiniones han surgido a raíz del incidente entre Serrano y López al final de la etapa. Por ser Superman versus un Movistar, se reaviva en redes la polémica que en el pasado han tenido como protagonistas a las dos partes. Déjanos tu opinión sobre el hecho en la sección de comentarios.